Mitnick, el considerado por el New York Times como el hacker más buscado de todo el ciberespacio. Mitnick acabaría pasando 5 años en prisión por diversos delitos, incluidos 8 meses en una celda de aislamiento. ¿Por qué tanto tiempo en aislamiento? Pues porque alguien convenció al juez de que era capaz de iniciar una guerra nuclear silbando en un teléfono público. Aquella decisión aumentó el mito de un hacker que logró mucho más por su habilidad con la ingeniería social que por su capacidad técnica. Mitnick descubrió muy pronto aprovechar las debilidades de los sistemas que usaba en su día a día. Todo empezó con los billetes de autobús que usaba para desplazarse en Los Ángeles y que contaban con una forma particular de estar agujereados según el día, la hora o la ruta de cada autobús. El joven Mitnick logró descubrir dónde comprar la máquina con la que se agujereaban esas tarjetas, consiguió un montón de tarjetas preparadas para ser perforadas en una terminal en el que los conductores dejaban sus libros de tarjetas sin vigilancia, y así fue como acabó viajando de un lado a otro de la ciudad sin pagar. Puede que aquella primera aventura con premio, y sin castigo, acabara definiendo su actividad posterior, que pronto acabaría centrándose en la ingeniería social, una práctica con la que lograba obtener información de todo tipo de sistemas manipulando a usuarios legítimos de esos sistemas. Los actuales ataques de phishing son una forma alternativa de aprovechar esta técnica. La técnica básica era, y es, tan eficiente como simple, y Mitnick la repetía constantemente. En uno de sus primeros ataques de ingeniería social explicaba cómo necesitaba un número de solicitante para pinchar el departamento de vehículos de motor, DMV. Para lograrlo llamó a una comisaría y se hizo pasar por alguien del DMV. Allí le preguntó al interlocutor, su código de solicitante es el 36472, a lo cual el agente contestó, no, es el 62883. Mitnick destacaba lo bien que funcionaba aquello, es un truco que he descubierto que funciona muy a menudo. Si pides información confidencial, la gente, naturalmente, sospecha de inmediato. Si finges que ya tienes esa información y dices algo que está mal, la gente suele corregirte y te recompensa con la información que estabas buscando. Ese principio básico de la ingeniería social se unía a otro esencial, la gente suele ser el eslabón más débil de una cadena de seguridad, porque la gente siempre esa intención de ayudar. En el libro queda patente cómo la combinación de ambas técnicas le dio a Mitnick unos resultados asombrosos. Este hacker debía conocer con bastante detalle el entorno de la información que buscaba, formato de los códigos que necesitaba, prefijos de teléfono, nombres y cargos de los empleados. Toda esa información le permitía a Mitnick afrontar esas llamadas telefónicas con la seguridad de poder conseguir la respuesta buscada aun cuando en el otro extremo de la comunicación había alguien que sospechaba de si quien pedía la información lo hacía de forma legítima. Mitnick tenía una habilidad natural para mentir y engañar a sus víctimas, practicaba mucho para reforzarla, incluso cuando éstas planteaban preguntas adicionales para comprobar su identidad. Eso le permitió combinar aquellas técnicas de ingeniería social con exploits reales en los sistemas a los que lograba acceso para conseguir lo que quería. Uno de los primeros ejemplos lo tenemos en su intrusión en un sistema llamado DEARC, que la empresa Digital Equipment Corporation, DEC, usaba para desarrollar su sistema operativo RSTS/D. Nick contaba con el número de teléfono que daba acceso al sistema, pero no tenía usuario y contraseña, así que se hizo pasar por uno de los desarrolladores de RSTS/D para pedirle a un administrador que le reseteara la contraseña con la excusa de que no podía autenticarse en la que usaba siempre. En 5 minutos había logrado acceso al sistema aprovechando esas técnicas y más tarde haría uso de procesos similares para luego dejar pequeños troyanos con los que recolectaba contraseñas de otros usuarios o dejaba puertas traseras con las que poder acceder a estos sistemas posteriormente sin ser descubierto. Puede que sus conocimientos técnicos no fueran tan llamativos como su habilidad con la ingeniería social, pero a lo largo del libro Mitnick hace referencia a intrusiones en las que esa ingeniería social solo era parte del proceso. Ramírez, experto en ciberseguridad y organizador de la conferencia RootedCon, nos confirmaba cómo por ejemplo Mitnick era muy bueno y usaba una técnica muy potente de secuestro de sesiones TCP que era difícil de realizar en aquella época. Aquel ataque, con el que accedió por ejemplo al ordenador de Tsutomu Shimomura, fue más tarde conocida como el ataque Mitnick.
Buena parte de su actividad en los primeros años, no obstante, se centró en las redes telefónicas. Mitnick hizo uso de la ingeniería social investigando la jerga y la infraestructura del sistema para conseguir códigos y números secretos que le permitían hacer escuchas telefónicas, acceder a números que no estaban en el listino, hacer llamadas de larga distancia. En cierto punto llegó a tener un control excepcional de la red de Pacific Bell, e incluso acabó haciendo escuchas a los agentes del FBI que estaban investigando el caso y que trataban de arrestarle. Por ejemplo, explica cómo puso en marcha un sistema que permitió alertarle de cuando iba a organizarse una redada para que pudiera escapar a tiempo, e incluso en una de las ocasiones acabó gastándole una broma a los agentes y dejándoles unas donas. Sus habilidades también se extendieron a otros ámbitos como el de la suplantación de identidad, un proceso que también logró controlar para disponer de varias identidades alternativas que podía usar durante su huida. El proceso para lograrlo fue relativamente sencillo, y en la época había un conocido libro de Berry Wright titulado The Paper Trip que explicaba todo el proceso al detalle y del cual acabarían apareciendo 3 volúmenes adicionales. Conseguirlo en la actualidad, explicaba Mitnick en DEFCON 2014, es igualmente posible. Durante su persecución, captura y posterior condena, la figura de Kevin Mitnick trascendió para convertirse en el referente de un segmento que por entonces estaba aún en pañales y que solo hemos conocido a través de películas como la célebre Juegos de Guerra, War Games, John Baden, 1983. Como explicaba el propio hacker, durante buena parte del tiempo que pasó en prisión, los responsables y seguidores de la famosa revista 2600 de Hacker Quarterly organizaron una campaña llamada Free Kevin, en la que trataban de que la justicia de Estados Unidos liberara a Mitnick. Aquella campaña supuso el contrapunto a la imagen de villano que John Markov, periodista de The New York Times, había dado de Mitnick en un célebre artículo del 4 de julio de 1994. En aquel artículo Markov calificaba a Kevin Mitnick como el más buscado del ciberespacio y le atribuía delitos como los de haber accedido al NORAD, North American Air Defense Command, algo que el hacker afirmaba que era imposible si tenemos en cuenta que sus sistemas estaban aislados de Internet. Muchos, empezando por Mitnick, criticaron aquella información, afirmando que se basaba en rumores y afirmaciones del gobierno que nunca habían sido demostradas. Los responsables de 2600 minutos acabaron produciendo un documental llamado Freedom Downtime, disponible íntegramente en YouTube, que narraba todos los hechos y que incluía entrevistas al hacker Kevin Poulsen o al propio John Markov. Markov colaboró en la persecución del FBI a Mitnick junto a Tsutomu Shimomura, que en aquella época trabajaba en la Universidad de California en San Diego. Algún tiempo atrás Mitnick se había infiltrado en aquella institución, y también accedió al correo de John Markov, que analizó para saber si había pistas que le ayudaran a eludir al FBI. Markov y Shimomura acabarían escribiendo su propia versión de los hechos en su novela Takedown, 1996, Hyperion, que incluso fue llevada al cine. El libro de Mitnick no solo narra las aventuras del hacker más buscado del mundo, sino que también lo hace tratando de defender que en todo momento no aprovechó todas aquellas intrusiones en su propio beneficio. En una entrevista en el año 2000 en El Mundo, Mitnick explica cómo esas afirmaciones podrían contrastar con hechos que el propio Mitnick narra en su libro y en las que robó código de sistemas operativos como Solaris o los teléfonos de Motorola. Pero como él mismo explica, conseguir aquel código era una forma de entender cómo funcionaban esos teléfonos, cómo los códigos controlaban el procesador. Aún así, reconoce que aquello era un error. Tras su salida de la cárcel en enero de 2000, a Mitnick se le prohibió un ordenador o incluso un teléfono móvil durante los 3 años siguientes. Apeló aquella decisión y logró una sentencia a su favor para poder usar esos dispositivos, pero tuvo que acceder a no obtener beneficios económicos de películas o libros basados en su actividad durante 7 años. Por sí misma. En diciembre de 2002 a Mitnick se le consideró suficientemente rehabilitado y se le concedió una licencia de radioaficionado, y posteriormente acabaría fundando Mitnick Security Consulting LLC, una empresa de seguridad informática en la que se dedica básicamente a lo mismo que hacía antes de ser arrestado, pero con el permiso expreso de las empresas que le contratan para que analice su seguridad. Mitnick da conferencias por todo el mundo y se ha convertido en una figura pública también en redes sociales como Twitter. Además de la empresa que lleva su nombre, es el Chief Hacking Officer de Novi 4,
otra empresa de consultoría y formación en seguridad informática.